Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a toda la audiencia del canal, gracias a todos los que habéis participado en dejando un comentario para querer participar en la licencia de Central Control. Bueno, decidí hacer un directo para poder ofrecer esta licencia, como ya sabéis, y creo que era una buena opción para contar algunas cosas más, para aprovechar si alguien tiene ganas de dejar una pregunta, alguna duda sobre VMix, sobre OBS, sobre el mundo del streaming. Intentaremos responderla a lo largo del directo o si vemos que no se puede resolver de manera fácil y es mejor, es una duda interesante y es mejor hacer un vídeo con vuestras dudas y preguntas, pues haremos un resumen y lo dejaremos para un vídeo posterior. Pero bueno, os animo a que dejéis esas dudas, esas preguntas. Vamos a hacer un poco de introducción. Os voy a contar cuál es el setting que estoy utilizando hoy. Es un setting muy sencillo, como podéis imaginar, pero bueno, para la gente que está empezando, pues quizá le parezca interesante. Vamos a dejar un poco de tiempo por si alguien más se quiere apuntar al sorteo de esa licencia de Central Control, que hay que ir al vídeo de control simultáneo y dejar un comentario comentando cómo utilizaríais el software. Espero que sea un directo interesante, espero que no sea muy largo y al final del directo pues haremos el sorteo. Vais a tener que tener un poquito de paciencia, pero creo que vamos a contar algunas cosas interesantes. Espero que se esté viendo bien todo, que se esté oyendo bien y vamos a por la primera parte, que va a ser el setting que estoy utilizando ahora mismo. Me voy a poner yo aquí en pequeñito, aquí en el lateral y vamos a cambiar a la pantalla, vamos a ir aquí. Y como vemos, este es el setting que he utilizado o pensaba utilizar. Estoy utilizando una Panasonic 160 que habitualmente la tengo desde hace muchos años ya y es una cámara muy buena porque tenía un precio realmente interesante cuando la compré, tiene salida SDI y funciona muy bien, la verdad. Mi setting de hoy en principio era este, pero a todo el mundo nos comentar que estoy viendo algunos comentarios que queréis participar en el concurso, pero no es, como comenté ya en el vídeo, no hay que dejar el comentario en este vídeo en el canal. Hay que ir al otro vídeo de control simultáneo y dejar el comentario sobre cómo utilizarías Central Control, si no, no será válido. O sea que tenéis tiempo, pero tenéis que ir al otro vídeo y dejar un comentario. Y el comentario debe ser cómo utilizaríais Central Control. No me vale con simplemente quiero participar en el sorteo, ¿vale? Esto sí que lo voy a tener en cuenta. Así que bueno, ya lo aviso para que no se enfade nadie. Quiero que la licencia la utilice alguien que habitualmente está en el mundo del streaming y que habitualmente sigue el canal. Entonces pues no me vale con un hola y quiero que la licencia pues sea válida. Entonces pues bueno, después de este inciso vamos a seguir con el directo y con lo que tenía preparado. Y bueno, como os digo, estoy utilizando Create con dos monitores, como podéis ver, y estoy utilizando Create porque es un software de streaming muy similar a OBS, que funciona muy bien, y aunque VMix está bien, pero creo que es una buena forma de iniciarse en el mundo profesional si vienes desde OBS. Create es este software que vais a ver aquí. Bueno, es bastante más profesional y tiene algunas opciones muy interesantes. Bueno, aquí os lo dejo, hay bastantes vídeos en el canal donde podéis aprender un montón de él y bueno, ahí tenéis información. Y mi setting principal, como comento, es este hoy. Estoy utilizando Create, dos monitores y desde aquí estamos teniendo nuestra salida a YouTube. Entonces, como os comento, estoy utilizando un micro Rode inalámbrico conectado a la cámara para enviarlo por embebido y en principio este iba a ser mi setting, pero he tenido un pequeño problema. La tarjeta capturadora parece que no me está reconociendo el SDI o algún problema así y entonces, pues bueno, a todos nos pasa, siempre tenemos problemas. Y mi segunda opción ha sido utilizar simplemente salir desde la cámara, salir por HDMI y olvidar el SDI. Así que bueno, es otra opción
Y siempre lo que comento muchas veces en los vídeos es que es muy interesante como técnicos audiovisuales tener recursos y tener una opción para salir del paso, porque a veces puedes probar muchas cosas y a última hora te falla algo, como ha podido ser a mí esta tarjeta, y entonces pues bueno, siempre tenemos que tener recursos. Creo que eso es súper importante como técnicos audiovisuales. He visto una pregunta que me parece muy interesante de Sports Flow, que dice que Create se parece un poco a TriCaster. Os lo voy a poner otra vez en pantalla. La verdad es que sí, la verdad es que tiene aquí la tira de previo y la tira de programa, y aquí tenemos en este caso hasta 48 fuentes, pero podemos añadir hasta 120 por el momento. Aquí tenemos los controles de audio y tenemos DSKs, que lo comentamos en un vídeo también podemos crear nuestros lower third. Y si estáis acostumbrados a OBS es muy interesante porque está todo integrado, no tenéis que buscar plugins externos y lo vais a poder hacer todo con el mismo software, o sea que creo que está muy bien, pero no era el principal tema de este vídeo. Pero bueno, como he visto la pregunta, creo que puede ser interesante comentarla. Espero que la hayamos podido resolver, espero que se esté escuchando todo bien. Vale, he visto otra pregunta también sobre Create. Sí, también tiene buses de audio. En este caso tiene dos aquí, y si venimos aquí al engranaje, esto lo veréis mejor en los vídeos del canal, pero vemos que podemos tener hasta 10 buses y los podemos configurar como queramos, que está, pues como podéis ver, es súper potente. Todavía no hemos hablado mucho de audio en Create en el canal, pero lo haremos en los próximos vídeos. Podemos darle retardo a cada uno de los canales y, como veis, pues un montón de cosas. Veis aquí que yo estoy realizando mi streaming a través de esto. Tenemos el audio. Bueno, creo que es un software muy interesante. Y seguimos con lo que tenían, vale, creo que habéis visto lo que os interesaba sobre Create, así que bueno, os recomiendo ir. Además, una cosa interesante es que tiene 2 meses gratis, igual que VMix. Entonces lo puedes instalar, puedes probar por 2 meses y nada, si no te gusta, pues no sigues con él, pero tienes 2 meses gratuitos. Y si pagas la suscripción mensual, cuesta 1 euro menos que VMix. No es mucho, pero bueno, 1 euro al año pues son 12, o sea que no está mal. ¿Vale? Bueno, hemos hablado un poco del setting, y ahora, para dar un poco de tiempo a si tenéis algunas dudas, voy a dejar de responder algunas dudas y preguntas por el momento, porque si no, no quiero que se alargue mucho tampoco esto y la gente sé que tiene ganas del sorteo. Y bueno, simplemente voy a dejar un poquito de tiempo por si tenéis algunas dudas y preguntas que las podáis dejar, y he pensado que era interesante poner imágenes curiosas de técnicos audiovisuales que creo que os pueden interesar. O sea que lo vamos a ver enseguida. A ver dónde las tengo preparadas. Las tengo, a ver, las tengo aquí. Vais a ver que son imágenes muy curiosas. La primera que me gustaría enseñaros es esta. Bueno, como veis, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esto? Los cables están muy bien, tenerlos organizados y tal, pero no sé si poner la cinta sobre la arena, no sé si para que pase el público por ahí y no se enganche nadie con el cable. No sé qué os parece. A mí me parece algo bastante gracioso y bastante interesante verlo sobre la arena. Bueno, estaría bien ver lo que ha durado esto. Lo que ha durado esto en el evento. Ahora, bueno, vamos a ver otra imagen curiosa. Creo que os puede parecer interesante si sois técnicos audiovisuales, y por eso quería comenzar con ello. Aquí tenemos una imagen totalmente diferente. Bueno, esto es espectacular. Vamos, no tiene nada que ver con la imagen anterior. Bueno, todos los cables vienen bridados, todos bien peinaditos. Bueno, así da gusto ver, ir a un Page Panel y verlo así, y ver que está todo situado, así que está espectacular, me gustaba mucho. Vamos a ir a otra imagen curiosa. A ver, la siguiente imagen curiosa que tenía preparada, vamos a ver cuál es.
Bueno, hay algunas veces que, bueno, tienes dos mini jacks o dos jacks y no hay manera de conectarlos. Si eres un buen técnico audiovisual y tienes recursos, probablemente se te pueda ocurrir algo así. No es lo mejor del mundo, pero a veces, pues si no tienes otra opción, es fantástico, me parece increíble. Es conocer bien la teoría audiovisual para saber cada uno dónde va, y si no tienes un macho o hembra, pues bueno, puede ser una opción. No es lo más recomendable del mundo, pero igual si el directo tiene que salir por esto y lo sabes, pues el directo la verdad es que lo sacas, el congreso. Vamos a ver otra, esta es del mismo estilo. Bueno, increíble, increíble, pero muy bien aplicada la teoría del mundo audiovisual, del mundo de los conectores, la teoría de soldar cables. O sea, me parece increíble. Pero bien, está resuelto. O sea que al final muchas veces los técnicos audiovisuales lo que debemos hacer es resolver problemas. Así que bueno, espero que os parezca interesante como a mí y me parece súper curioso. Y otra que tenía aquí, pues bueno, esto es una opción que bueno, en estos amplificadores donde no tienes tope, no sabes el volumen, pues bueno, ahí tienes el tope de volumen máximo con dos tornillos que puedes utilizar. Entonces, pues bueno, no está mal, no está mal, pero bueno, igual con un poquito de cinta y marcado con un rotulador, pues no hacía falta agujerear tanto el potenciómetro como el equipo, pero bueno, una opción curiosa. Espero que os esté gustando. Y lo siguiente que tenía en el canal, en el guión de este vídeo, era presentar me gustaría que fuéramos ampliando un poco comunidad con el tiempo, y como ya os pregunté en la comunidad del canal, lo vais a ver enseguida, en el canal os pregunté, lo vamos a ver, en el canal os pregunté en la comunidad de YouTube dónde podríamos ampliar comunidad, dónde os gustaría, qué opción sería para estar más en contacto, porque a veces un vídeo de YouTube se centra en un tema concreto y bueno, las preguntas que aparecen pues pueden ser de ese tema principalmente, o a veces son un poco más genéricas. Yo siempre intento responder todos los comentarios. Y bueno, pensé que podía estar bien ampliar un poco comunidad. Os pregunté, y en cuanto a Facebook, un foro tradicional y tal, lo que mejor os pareció era Telegram. Creo que es una buena opción, la he estado explorando durante este tiempo y no me parece una mala opción, pero entonces por eso he creado, básicamente por eso he creado un canal de Telegram, que lo podéis ver aquí abajo. Si vais a la dirección web t.me/bimixeros, lo he llamado, pues podéis acceder al canal de Telegram, que tendrá este logo que os dejo. Veréis ese logo y será los Bimixeros, toda esa gente que trabaja en el mundo del streaming, que sigue el canal, que le parece interesante todo este mundillo. Pues creo que es recomendable que se suscriba. Va a tener tanto la información de los vídeos como información o últimas noticias que puedan aparecer. Pero es un canal de Telegram. ¿Qué significa esto? Que simplemente por ahora, por el momento, soy yo el que voy a poner información. Porque he estado revisando varios canales, no sé vuestra opinión, pero he estado revisando varios canales de Telegram y aparece todo como un hilo y se pierde mucho. A veces preguntas y aparece muy tarde la respuesta, o solo responde muy poca gente. Entonces creo que tampoco era la opción, porque creo que la audiencia del canal está bastante avanzada, ha avanzado mucho, y también hay mucha gente que pregunta por claves pirata, de VMix, cómo piratearlo, y es algo que en el canal no vamos a comentar, ni hemos comentado nunca. Creo que todo el mundo, si lo utiliza, debe ser, o tiene los meses de prueba gratuitos, o tiene la opción, si no va a monetizarlo y no va a sacarle un rendimiento, pues tiene la opción de OBS, que es buenísimo y lo puede gastar. Pero si utiliza Vimix o Create, o en el mundo del streaming de una manera más profesional,
pues creo que no tenía mucho sentido tener un hilo tan largo y no le acababa de ver el sentido. Por el momento en este canal voy a participar yo, aunque os voy a poner diferentes encuestas y diferentes opciones para que podáis plantear los diferentes vídeos que van a ir apareciendo en el canal de YouTube y para tener una relación pues un poco más cercana y ver realmente lo que os interesa, porque la comunidad de YouTube no está mal, pero creo que la comunidad de Telegram puede ser mejor. Así que bueno, quería aprovechar este vídeo del sorteo para plantearos esa opción, que podéis entrar al canal de Telegram de Bimixeros, como la vamos a llamar, y bueno, podéis suscribiros de momento y vamos a ir añadiendo información con el tiempo, así que espero que os parezca interesante crear esa comunidad, a ver si vamos avanzando en el mundo del streaming. Y bueno, eso ya lo tenemos por una parte. Ahora casi vamos a ir ya al sorteo, pero antes me gustaría ir otra vez a volver a mi pantalla, que veáis mi pantalla, y me gustaría dar las gracias a Central Control por dejarnos esa licencia para poder sortearla entre toda esa gente que haya comentado en el canal. Central Control es un software muy interesante, tenéis aquí la página web, no vamos a hablar de él porque ya hemos hablado de él en el vídeo y creo que se ve muy bien y se entiende mucho mejor. Simplemente quería que vierais la web para pues agradecer un poco esa licencia de Central Control que vamos a sortear y simplemente que sepáis que dependiendo de la opción que queráis de Central Control, tenemos diferentes opciones, tenemos hasta 3, tenemos la primera empieza por $80 y después pues tenemos 3 versiones intermedias. Algo que no había dicho es que la licencia que vamos a sortear es una licencia Elite, así que espero que os guste mucho y nada, y espero que el que gane la licencia pues la disfrute mucho y la utilice mucho para sus eventos en streaming. Y bueno, vamos a ir ya al sorteo. Lo que voy a hacer es utilizar esta página de sorteados. Simplemente vamos a hacer un sorteo en YouTube, como vemos aquí. Voy a recargar la página. Vamos a hacer un sorteo en YouTube. Y ahora lo que voy a hacer es poner el link. Voy a venir a mi página web. Voy a venir a este vídeo. Simplemente. Y voy a coger el enlace, ahora cuando pase la publicidad, y voy a poner, ¿vale? Copio el enlace y lo voy a poner aquí y vamos a darle y vamos a cargar los comentarios y va a salir un ganador. Bueno, simplemente recordarte que después de esto revisaré si habéis dejado alguna duda más que os interesa y veremos si la podemos responder en directo y si no lo dejaremos para otra ocasión si veo que es mejor explicarla en un vídeo. Y lo que vamos a hacer es ir ya al directo. Voy a cargar los comentarios y me dice que han comentado 51 comentaristas diferentes. Como veis, espero que lo estéis viendo bien, el número de premios va a ser 1, la licencia de Central Control, pero en este caso voy a poner 2 suplentes por si no contactara conmigo, pues que haya el ganador. Si no contacta conmigo, pues que de aquí unos días, 15 días quizás, si veo que nadie ha contactado, pues que no se pierda la licencia y puedan haber 2 suplentes que la puedan recibir. O sea que bueno, imagino que el ganador aparecerá en 15 días. Bueno, le vamos a dar a ver qué tal y bueno, mucha suerte a todos, gracias a todos por haber participado, espero que ahora conozcáis Central Control y bueno, ahora vamos a seguir un poco después del sorteo con las preguntas, pero bueno, vamos a darle, ¿vale? Venga, voy a darle, elegir un ganador. Y el ganador, bueno, tenemos aquí el primer ganador, pero es Lacraman. Muchas gracias por el contenido, amigo. No sabes lo necesario que es. Un saludo. Después voy a revisar si ese comentario tiene algo más, porque, como dije,
creo que es este comentario, solo debe haber uno, porque como dije, necesito que el comentario hable sobre cómo lo va a utilizar. Y creo que solo es este vídeo. Muchísimas gracias por el contenido. No sabes lo necesario que es. Un saludo. Tendré que ver el vídeo como 30 veces para asimilar todo el contenido. Yo creo que vamos a pasar, me sabe mal, pero creo que vamos a pasar al segundo, porque yo os pedí, si revisáis este vídeo, os pedí que me comentarais cómo lo utilizaríais, y en este vídeo pues bueno, la verdad es que no lo comenta. Entonces pues bueno, creo que debemos pasar, para seguir con lo que dije, pasar al segundo. Entonces en principio el ganador debería ser Fins Carolina del Príncipe. Máxime, vamos a leer el contenido. En este mundo de la producción audiovisual es bastante formidable contar con personas como usted. Gracias por la parte que me toca. Hace un tiempo que sigo y me sorprende, por ejemplo, esta herramienta. La desconocía y me parece genial. Y también tengo ese mismo controlador con MIDI y me gustaría tener el software licenciado. Bueno, estamos aquí. Tengo dudas también, la verdad. Tengo dudas porque no me dice si utiliza Wmix o qué. Entonces, pues la verdad es que me lo voy a pensar. El primero no, creo que, a ver, y el tercero, porque a ver esto. Hola Ginés, buen vídeo. Yo lo utilizaría con TriCaster Blackmagic. Esto cuadra más con lo que yo quería. Pero otra licencia para tener un ordenador. Además es un usuario que ya lo tiene. Y lo voy a actualizar porque veo que es una versión más interactiva. Pues bueno, en principio el primer ganador debería descartarlo. Bueno, que me envíen todos son cosas del directo. Yo en el vídeo comenté realmente que necesitaba que me pusieran un poco cómo lo iban a utilizar. Y entonces, pues bueno, en principio que el ganador y los suplentes que me envíen todos el email y que me digan cómo lo van a utilizar. Pero la verdad es que los dos primeros comentarios, bueno, el segundo quizás porque tiene el mismo controlador que yo utilice, pero el primero me genera un poco de dudas. No sé vosotros qué pensáis. Pero bueno, esos son el ganador y los suplentes. Entre ellos saldrá la licencia. Que me contesten, que me escriban un email al email, que vengan aquí a contacto o a la web, que vengan a la web, lo tenéis aquí, y que me digan que son los ganadores. Y bueno, aparte de que aparezca o no el ganador entre este ganador y estos suplentes, voy a hacer también que además tengan que poner un comentario en otro vídeo que yo elija, un comentario específico para saber que realmente él es el usuario de esa cuenta. Así que bueno, el proceso va a ser un poco más largo, pero entre estos tres va a salir definitivamente el ganador. O sea que bueno, ya tenemos el sorteo. Voy si acaso a revisar un poco por si habéis puesto alguna duda interesante, y si no, pues ya cerraremos el directo. Espero que os haya resultado interesante. Gracias a todos por estar aquí. Y voy a revisar por si hay alguna duda que puede ser interesante. Tony nos comenta que, lo voy a poner aquí, nos comenta que lo voy a poner aquí mejor, bueno, lo voy a poner aquí. Y ¿sabes si es posible realizar stingers en Vmix que no dejan ser cortinillas, al igual que en OBS? Sí, se puede realizar perfectamente. Tú puedes crear tus propios stingers y los puedes aplicar sin ningún problema. De hecho, tenemos un vídeo en el canal y lo vas a poder ver. O sea que no hay ningún tipo de problema. Después, hola, ¿qué ventajas y desventajas ves que usa Create en fuentes de llamada de ponentes y sacar 8 señales NDI para meterlas en Vmix? Realmente, una de las potencias, lo mejor de Create
hasta por ahora. Tiene algunas cosas inferiores a VMix, pero en cuanto a videollamadas es muy superior. Ya lo conté en un vídeo, voy a ver si os lo enseño aquí. Era un vídeo, a ver si vemos al canal, si venimos al canal, en este vídeo de aquí, en este vídeo como alternativa y en este vídeo de video call, puedes ver la potencia que tiene VMix, que tiene Create frente a VMix. Entonces ahí puedes ver la potencia que tiene. Después, a ver si hay alguna otra pregunta. Estoy siguiendo tus consejos para implementar InstaPlayout 24/7. Muy bien, muy bien. La verdad es que tiene mucho potencial, o sea que me alegro que lo estés utilizando. Me alegro, VideoR también, que estés suscrito al canal. Otro que se ha suscrito al canal de Telegram. Muy bien, gracias por vuestras palabras que estoy viendo. Y para grabar con VMix, a ver, quiero participar. Bueno, para participar tenías que haber puesto el comentario en el vídeo anterior, ya no vas a tener posibilidad. Y a ver, Tony, ¿qué nos comenta? A ver, creo que hay alguna otra duda. Para grabar con VMix le das donde dice registro. Registro, pues yo es que VMix lo utilizo siempre lo he utilizado en inglés, entonces no lo sé. Te lo voy a intentar resolver en un segundo. Voy a abrir VMix y lo vamos a poner en español, pero yo creo que todos los softwares deberíais utilizar para grabar. Tienes que darle aquí a Record y voy a ponerlo en español o quizás a ver, es que realmente no sé ni en VMix, no recuerdo muy bien dónde está lo del idioma. Creo que es en la primera pestaña que aparece en VMix o en la segunda. Opciones aquí en la segunda. Le vamos a dar, me pedirá reiniciar VMix y te voy a sacar de esa duda. Oscar Indaburo. Y exactamente, registro es grabar, pero como os digo, os aconsejo que tanto VMix como el resto de software que utilicéis, yo los he utilizado siempre en inglés, o sea que os aconsejo que los utilicéis en inglés porque siempre están, las traducciones siempre son un poco extrañas, a veces para buscar algo es más difícil y la verdad es que encuentras muchísima más información en inglés. Ahora parece que vamos dando bastante información en español de muchos software, pero yo siempre os recomiendo en inglés porque hasta mis tutoriales, si los veis, veréis que el software lo tengo en inglés, o sea que os va a ser mucho más cómodo, yo lo recomiendo. Después la pregunta que tenía Tony, que no se había explicado bien, que se puede crear, sé que se pueden crear stings, pero OBS utiliza un método de track mates que en VMix no sé cómo realizarlo. En VMix, pues lo tengo que... Es una buena duda. Es un poco complicado explicarlo ahora, pero lo revisaré y quizás hagamos un vídeo, que lo veo interesante para un vídeo. Es una muy buena duda. Después, hola, ¿cómo hacer un test trial? Test trial con Create. Create tiene una duda tiene una versión de prueba de 2 meses. Simplemente tenéis que acceder a Quick Link Create. Bueno, lo vamos a ver desde uno de los vídeos, será mucho más fácil. Y si venís a cualquier enlace del vídeo, si pincháis aquí, en cualquier duda, aquí te pone las características de software recomendadas y si le pinchamos aquí, bueno, nos registramos y nos bajamos una versión gratuita de 2 meses y simplemente tenéis que venir aquí para utilizar Create. Y voy a revisar si hay alguna duda más interesante. Me gustaría que me dijeras que recomendaras qué placa base y qué tarjeta gráfica y RAM y procesador i9 o Ryzen. Es una duda muy interesante, pero da para un vídeo entero.
Estoy preparando algo sobre esto, así que creo que es mejor esperar para el vídeo. Siempre, pues lo más potente es lo que te recomendaría. Siempre yo suelo recomendar VMix, siempre suelo recomendar venir a VMix y venir aquí a ver, os lo voy a explicar en directo, a soluciones. Está, a ver, por aquí, si lo encuentro, donde hay un sitio que nos indica, no lo veré ahora, hay un sitio que nos indica que es aquí, productos VMix sistemas de referencia. Y siempre, yo siempre aconsejo venir a esta página, que es lo más actualizado últimamente, y dependiendo de las características que vaya a ser tu ordenador o tu directo, depende de lo que estés buscando, pues que te fijes en estas características bastante. Entonces, yo para montar un ordenador nuevo es lo que recomendaría, venir aquí, echar un vistazo y a partir de ahí montar un ordenador base. Pero de todas maneras, como digo, estoy preparando algo interesante que creo que os va a gustar y bueno, y nada, simplemente hay que esperar un poquito a ese vídeo y si no, pues venir a la página de referencia de productos de VMix y revisarlo. A ver, después, a ver, otra duda, llegué tarde para el sorteo. Sí, acabamos de realizar el sorteo, creo que habías puesto algún comentario, pero ya ha desaparecido. Y la última duda es de Mauro y para transmitir 6 cámaras recomendarías un ATEM o VMix o utilizaría, a ver, recomiendas usar ATEM o el VMix directamente para transmitir 6 cámaras. Pues es una buena duda, pero yo principalmente creo que VMix le pondría una buena, si tuviera un equipo de sobremesa, le pondría una buena tarjeta de gráfica y una buena tarjeta Blackmagic. Si venís a Blackmagic, vamos a revisarlo. Hay tarjetas que tienen hasta 8 entradas y son una buena opción. Productos. Tenéis que venir aquí a captura y reproducción y aquí tenéis, a ver si ver todos y bueno, parece que no es donde quería ir yo. A ver si me aparecen las tarjetas, no lo veo ahora mismo. Pero bueno, VMix tiene del link de hasta más información, a ver si aparecen aquí, ¿ves? Aquí en Deck Link y aparecen tarjetas de... Bueno, estas son más sencillas y hay estas, por ejemplo esta, tiene hasta 8 entradas configurables tanto de entrada como de salida. Entonces, pues si tienes un buen equipo, por el precio añadirle esto sube un buen montante y depende del presupuesto que tengas, claro, también. Pero yo creo que elegiría VMix porque después a largo plazo ofrece muchas más opciones. Puedes añadir muchas más fuentes y un ATEM estar limitado solo... Sí, yo creo que elegiría VMix. Tendríamos que ver la configuración de tu equipo, exactamente lo que necesitas, las tiradas que necesitas, pero en principio creo que utilizaría VMix. Y... aquí hay una última pregunta, otra, estoy viendo ordenadores de PC con refrigeración líquida o son solo con ventiladores. Yo en principio he utilizado con ventilador siempre y me ha sido suficiente, o sea que no lo veo necesario. Y bueno, y creo que hemos resuelto bastantes dudas, espero que os haya gustado el vídeo, creo que es tiempo de despedirnos ya, llevamos 40 minutos, no quería hacerlo muy largo tampoco y simplemente pues nada, daros muchas gracias por estar apoyando el canal, por dejar todos esos comentarios para participar en el software de Central Control, en el sorteo de esa licencia y nada, espero que los vídeos que sigamos publicando os puedan seguir interesando y nada, cualquier duda o sugerencia ya sabéis que la podéis dejar en los comentarios sin ningún tipo de problema.
Así que bueno, espero que os haya parecido interesante. Recordad que os podéis suscribir al canal de Telegram, de Vimixeros, donde vamos a dar un montón de información. Y sobre todo la gente que ha salido ganadora y primer y segundo puesto de suplentes, que me envíe un correo, que me lo diga y nada, y entre ellos saldrá la licencia de Central Control. Bueno, espero que os haya gustado, no me alargo más, un saludo y hasta la próxima.